siempre usamos el método del ver, juzgar y actuar, ¿no? Que es un método que siempre como que nos ha acompañado en este proceso de lectura bíblica. Y hoy quiero que lo apliquemos, pero desde otras mediaciones que también nos van a servir para nosotros analizar nuestros textos y nuestros contextos, ¿no? Entonces, ese ver está relacionado con nuestra vida misma, con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que nos impulsa a ir a la Biblia, a encontrarle entonces una reserva de sentido, una lectura para nosotros hoy. Y entonces en ese ir yo voy a apropiarme, porque creo que esto es universal. Yo no sé si ya están viendo pantallas, de Sí, los correcto. estudios de coloniales que nosotros estamos trabajando hoy en América Latina, específicamente se trabajan desde las ciencias sociales, ¿verdad? De mirar entonces cómo nosotros desde América Latina y desde todos los sures donde nosotros estamos, no solamente desde América Latina, incluimos África, incluimos India, incluimos las periferias también, incluso de Norteamérica, de estos países, de estos sures, cómo nosotros leemos entonces leemos la Biblia en perspectiva descolonizadora. Ustedes me dirán, uy, esa palabra tan grande, ¿cómo? ¿Acaso que la Biblia es colonizadora o no colonizadora? Pero ¿cómo? De pronto ustedes se van a asustar con este término. Justamente vamos a mirar si en algunos momentos la Biblia se presta para interpretaciones colonizadoras. Eso es el punto que vamos a mirar y vamos a tratar entonces de hacer una propuesta decolonial descolonizadora. Es decir, una propuesta que incluya los saberes que vienen de estas periferias, ¿no? De estos sures que ya les acabamos de hacer. Entonces ustedes me dirán qué es colonialidad, ¿verdad? Y entonces justo vamos a tomar este concepto de Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, Aníbal Quijano entiende la colonialidad como o sea, en este concepto él articula el poder global capital-trabajo con el mundo racializado. Es decir, nosotros tenemos y vivimos dentro de un contexto, de un mundo, nosotros sabemos, vivimos desde hoy en América Latina, desde toda esta apuesta neoliberal, ¿no? Donde para que unos vivan tienen que vivir, ya el Papa Francisco también nos está hablando de estas economías de derrame y de descarte, donde realmente unos viven mucho mejor a costa de otros y dentro de ese modelo económico, pues los que tienen más también descartan más. Es decir, no hay como un cuidado por este planeta, no hay un cuidado por la preservación, simplemente son ese extractivismo, ¿no? Entonces, extractivismos de nuestra Pachamama, de nuestra madre tierra, de minerales preciosos, hay extractivismos con esta fuerza de trabajo, entonces, y que de alguna manera, pues es una colonialidad racista, ¿no? Nosotros sabemos, nos podemos volver entonces al modelo colonial de las colonias y decir, bueno, sí, los esclavos y los indígenas estuvieron en ese modelo colonial, pero hoy ya hemos pasado, ustedes me podrán decir eso, ¿no? Hoy ya no hay racismo, hoy ya estamos más integrados, hoy hacemos parte de todo este mundo, pero bueno, en medio de esa integración y de ese hacer parte de este mundo, creo yo que todavía no hemos salido de una dependencia económica, política, de poder, ¿sí? Que absorbe a nuestras realidades y específicamente los contextos más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, colonialidad es eso, todo ese proceso que también nos impide ser, sentir, valorar lo que somos porque tenemos otros modelos, ¿sí? Entonces, ese modelo colonial es un modelo eurocéntrico. Sabemos que nuestra religión, nuestro cristianismo también de alguna manera es eurocéntrico, también bebió del mundo greco-romano,
bastante fuerte y que en la manera como nos presentan también a veces la fe, la religión, hace parte de estos modelos colonizadores donde una religión se coloca encima de las otras y las otras entonces van a ser como las vasallas de la otra, ¿no? Y también dentro de ese lenguaje colonial, pues nosotros también decimos solo nosotros nos salvamos, los que no son cristianos no se salvan, etcétera, etcétera, que corresponde a estos modelos coloniales. Pero también este proyecto, solo así rapidito para no cansarlos un poco dentro de esta parte más conceptual para poder ver con qué clave vamos a leer el texto bíblico, pues es acuñado por varios intelectuales latinoamericanos de diferentes áreas, especialmente de la sociología, de la semiótica, desde la pedagogía, entonces, desde la lingüística, etcétera, etcétera, desde varias ciencias, hay algunos autores que se han destacado por hablar entonces de la necesidad de un giro colonial. ¿Qué significa esto de un giro colonial? Es poder poner a estos grupos que han estado como por fuera del poder, del saber y del tener, es decir, estos grupos del sur, cuando les digo estos grupos de abajo, de que nosotros también desde estos espacios, desde las periferias, también somos constructores de pensamiento y de saber. Entonces, esto es lo que nos propone. Pero lo que está evidenciando justamente este tipo de colonialidad es que nosotros tenemos una colonialidad del saber. ¿En qué consiste? ¿Sí? En el que nosotros tomamos como referencia para todo la epistemología o los saberes que vienen de Europa. ¿Sí? Es decir, la manera como Occidente se vende como el pensamiento más racional y evolucionado. Para darles un ejemplo, en esta colonialidad del saber nos han dicho la filosofía es de Europa, ¿sí? Desde el mundo griego entonces percibieron y mostraron un modelo de filosofía para todo el mundo y ese modelo invisibiliza entonces las filosofías hindú, las filosofías negras, las filosofías latinoamericanas y entonces, y también nos excluyen del mundo teológico porque la teología es de Europa y entonces dicen lo que ustedes hacen desde esos grupitos, ustedes hacen cosmovisión, formas de mundo, pero ustedes no, porque quien tiene el poder de Dios lo tenemos nosotros, sabemos todo sobre Dios. Entonces, eso de alguna manera corresponde a un tipo de colonialidad del saber. El otro tipo de colonialidad que vemos muy frecuente es la colonialidad del ser. ¿Sí? Esa es la otra colonialidad. Presten cuidado a todos estos tipos. Ya vimos saber, ahorita vamos a ver ser, porque vamos a leer el texto bíblico desde esas claves de lectura. ¿Ok? Entonces, la colonialidad del ser entonces tiene que ver también con la identidad, la construcción y la producción del ser. Entonces, nace esa colonialidad del ser nace de la negación del ser colonizado, ¿sí? El ser colonizado se identifica con la condición de no ser del colonizado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nos presentan como un modelo de ser, un modelo europeo, blanco, ¿verdad? Los negros, ¿dónde vamos a llegar a ese modelo estética en blanco? No, imposible, ¿no? Nos tendríamos que pelar la piel o nacer de nuevo, ¿no? Pero de todas maneras, como nos han mostrado que los seres más civilizados y los más grandes y dotados son ellos, entonces nosotros nos autonegamos, además porque nosotros vemos que en la pedagogía, en las escuelas, no hay otros modelos para representar a estos grupos, sino el único modelo es el blanco, ¿no? Eso lo vemos en las cartillas, ¿sí o no? Difícilmente usted ve una cartilla de iniciación a leer donde hablan de un rey, de una reina africana, de una reina, de personajes indígenas. No, o sea, siempre los protagonistas del paseo y nosotros, o cuando aparecemos en la cocina, aparecemos en no, muy poco de protagonistas. Entonces es eso, porque el modelo que nos han vendido es un modelo, ese modelo occidental. El otro modelo, el otro tipo de colonización que tenemos, entonces, es la colonialidad del poder, que tiene que ver entonces con esas formas de explotación, de control, de apropiación, de distribución de productos que se articulan alrededor del capital y del salario, del mercado mundial. Entonces, el que tiene plata, tiene poder, ¿no?
Quedaron entonces incluidas la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, la reciprocidad y el salario. Entonces nosotros vivimos entonces dentro de un modelo servilista, ¿no? Donde de alguna manera el modelo también de poder que nos presentan es el de tener plata, el de dominar, el de ejercer este tipo de colonialidad. Y solo así entonces somos personas. ¿Sí? Y hay otro eje dentro de esa colonialidad que es importante y que Walter Mignolo no lo habla, es la colonización geopolítica. Es decir, nosotros en el mundo tal como estamos organizados hay geopolítica de exclusión, ¿verdad? Hay unos lugares donde obviamente está el ser, el poder, todo este tipo de colonizaciones que vemos desde allá, entonces se nos proyecta y las personas como son, pero hay un problema también geográfico, ¿no? Hay un problema geográfico, entonces lo que él propone con esta miradas es a los diferentes espacios geográficos que aparecen en escena, porque la historia nos la presentan desde un solo espacio geocultural, ¿sí? Donde los otros ni cuentan. Entonces él nos dice que hay que descolonizarnos intelectual y epistémicamente, es decir, desde aquí, desde la mente, en una doble dimensión, poniendo en evidencia la correlación que existe entre el lugar geocultural y la producción teórica mediatizada por el poder. Entonces, quien produce conocimiento, donde están las mejores universidades, nosotros ya sabemos, ¿no? Y ya sabemos por qué las ciencias, supuestamente ciencias, se desarrollaron más en el otro lado. Sabemos que estos procesos de colonización llevan mucho tiempo y que todavía hoy con todas estas empresas extranjeras todavía siguen explotando a nuestro pueblo. Entonces, los otros saberes de los marginados no aparecen dentro de esos procesos de producción y reproducción de saber. Ni siquiera entonces como que trascienden mucho esos saberes. Nosotros sabemos cuando trabajamos con las comunidades, nosotros tenemos unos saberes, pero están lejos de que esos saberes pues sean como tomados en cuenta desde esa estructura mundo geoespacial y geocultural. Y también nos está alentando, llamando la atención que nosotros tenemos geopolíticas de exclusión. Es decir, son los lugares, no solamente cómo estamos en las periferias del mundo, sino sí, cómo estamos, sino dónde estamos, ¿no? Las geografías, ¿no? Esos sures, esas últimas partes. Entonces yo les voy a invitar a que leamos el texto bíblico. Yo no sé si Katy tiene la Biblia abierta, pero vamos a prestar atención, o alguno nos puede hacer la lectura, a leer Marcos 7, 24, 30 con estas claves de lectura. Y le voy a aumentar una más. Entonces, ustedes van a mirar si en el texto se percibe algún tipo de colonialidad del poder. Entonces, del poder tiene que ver con poder económico, social, yo tengo, ¿sí? Si ven algo de allí. Van a mirar si hay colonización del ser, es decir, alguien que tenga que renunciar a lo que es, a su identidad, por asumir otra cosa, ¿sí? Vamos a mirar si existe. Si tengo que negarme a mí misma para, ¿sí? Colonialidad del saber, vamos a ver de dónde se producen los saberes. Si ese poder, si ese saber se produce solo de un centro o si el saber está dislocado dentro de este texto y por tanto pues nos invita a otras maneras. La colonialidad del alma, ¿no? En el texto no la puse tanto, creo que no se percibe tanto, pero creo que esta es una de las colonialidades mucho más sutiles que tenemos. Es decir, nosotros para poder ser tenemos que negar entonces lo que somos, nuestra religión, nuestra alma, lo que nosotros pensamos y queremos por hacer, por asimilar lo de los otros, ¿no? Entonces en ese proceso a veces de inculturación, de esas ganas que queremos de entrar allá, entonces como que perdemos nuestras identidades, además porque en esa manera a veces de colonizar el alma, pues niega mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo siempre tenía miedo, siempre me decían que las religiones negras eran malas, que estaba el diablo, que no sé cuántas. Entonces ya, me aferré a la otra porque tenía miedo y tuve que negar la mía porque no sabía cómo discernir, porque el modelo que me presentaron fue único, ¿verdad? Entonces, esa colonialidad del alma también está muy arraigada entre nosotros, es la más difícil de percibir y decir, bueno, nuestras religiones también han colonizado nuestras almas. Eso es difícil de decirlo, ¿no? Y la decolonialidad es la otra categoría
también importante, donde nosotros reconocemos que los saberes no se dan solamente desde un centro, sino que se dan también desde otros centros. Por tanto, si hay varios centros, disloca un centro, ¿sí? Y ya somos más espirales, somos más circulares, etcétera, etcétera. No tanto desde esa pirámide, pero sí en esa construcción de saberes dialogales. Entonces, teniendo en cuenta estas claves de lectura, ustedes escojan la que más les llame la atención y la que más perciban para que ustedes ahorita entren y comenten alguna de ellas. Ah, yo percibí la del saber. Ah, no, me parece que la del alma es esta. Bueno, listo. Entonces, no sé si Katy nos ayuda con la lectura de Marcos 7, 24, 30. Listo. Araceli Valencia, por favor. Oración de la hija de una sirofenicia. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa y, aunque no quería que la gente lo supiese, no logró pasar inadvertido. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y lo rogaba que expulsara de su hija el demonio. Él le dijo: espera, que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por eso que acabas de decir, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Muchas gracias. ¿Alguien quiere, Angelito quiere, Ángel está levantando la mano? O hacemos el ejercicio, Ángel, antes, yo voy colocando una y miramos otra vez cada uno, percibe un poquito en el texto cada una de ellas, ¿sí? Para ir entendiendo una por una antes de ir al estudio, ¿verdad? Una que no puse aquí, pero que yo sí la mencioné ahora, es la cuestión de la geopolítica. ¿Ustedes ven en el texto algo que tenga que ver con geopolítica? ¿Cómo se percibe? Geopolítica, ¿qué nos da lugar de coordenadas geoespaciales en el texto? Alejandra, ¿puedes abrir tu micrófono? Creo, a lo mejor estoy totalmente errada, el origen de la mujer, que era pagana y de origen sirofenicio. Ok, excelente. Ahí estamos viendo. En contraposición a Jesús, ¿que es de dónde? Sí, hay dos espacios, la geopolítica está, ¿no? Jesús que va a una región de frontera, ¿no? De la región de Siria, en la parte norte, y se encuentra con esta mujer en las fronteras, ¿no? Entonces ahí, al contrario que nosotros hoy que hablamos que los sures son los lugares de exclusión, en la Palestina los nortes son los lugares de exclusión. ¿En qué sentido? Porque el norte está el lago de Galilea, ¿sí? En el norte están los más pobres, la región del norte es importante, ¿no? Pero de todas maneras no lo estamos hablando así como rígido todos los sures, sino lo que queremos decir es que cuando hablamos de los sures tiene que ver con lugares de marginación, ¿sí? Lugares de marginación, y las marginaciones no solamente son por el deslocamiento geográfico, sino porque tú tienes una deficiencia física, porque tú eres de X o Y de color, de X o Y, o sea, los lugares de marginación incluyen. Entonces, muy bien, Alejandra, la geopolítica ahí nos está marcando algo, ¿no? La región de Sirofenicia, ¿hay algún problema? Parece ser con el grupo que Jesús representa. Palestina. Ahí hay dos lugares geoespaciales, ¿no?
¿Desde dónde uno pregunta se produce el conocimiento? ¿Desde dónde no? Bueno, ahí está como la pregunta marcada. Gracias, Ale, ya la detectamos. Colonialidad del poder. ¿Percibimos colonialidad del poder en ese texto? ¿Dónde lo vemos? Sandrita, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahí. Yo quizá lo vería en, deja primero que sacien los hijos, quizá allí. Perfecto. Muy bien, Sandra. Ahí está el poder, ¿no? Unos pueden comer antes que los otros, ¿no? Y esta relación con los perritos, uno se pregunta, ¿quiénes son los perritos? En el mundo grecorromano, normalmente, en el mundo de la Biblia, normalmente los perros eran justamente los paganos, ¿no? Que es una expresión supremamente despectiva. Por eso es que se utiliza la metáfora esta, ¿no? Primero los hijos antes que los perritos, ¿no? Porque los perritos son en las sobras, es decir, lo que está al margen. Entonces ahí nos está mostrando que hay una intencionalidad de poder, o por lo menos un grupo social que en el texto tiene la hegemonía, y en este caso entonces es la comunidad judaica de Jerusalén, a la cual está representando Jesús en ese momento, ¿verdad? Colonialidad del ser. ¿Perciben o no perciben? Sí. Alcen la manito, por favor, los que quieren participar. María del Refugio, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, creo que está casi ahí en el mismo punto donde los que tenían derecho a la curación y los que no. O sea, en el caso de ella, pues como que a la hija no la podían curar. Los que tenían el derecho eran la gente, pues, del lugar. Ok, muy bien. O sea que ya está en la condición del no ser, ¿no? El no ser tiene que ver con el lugar de exclusión, con la postración que está viviendo en este momento, un espíritu inmundo, no se sabe ese espíritu de dónde viene o cómo viene, pero de alguna manera no, el texto nos está revelando esta idea, que para poder ser entonces tenemos que la sanación tiene que darse, ¿no? Y tiene que darse. ¿Y qué pasa con, y es la necesidad de salir de esa postración para podernos incorporar en el modelo de persona que nos están presentando? No sabemos qué tipo es eso. En el primer siglo, no, las enfermedades ligadas entonces con demencia, con algunos problemas psicológicos, a todos se le adjudicaba que era un demonio, entonces no sabemos muy bien qué tipo de enfermedad era la que estaba viviendo, pero el texto siempre juega, ¿no? En el Evangelio estas simbologías entre el demonio y el bien, ¿no? Pero ahí estamos viendo una clara muestra de esa negación del ser, ¿no? Porque justamente los que están poseídos, los que son ciegos, los que son paralíticos, los que son cojos, están en la postración del no ser, ¿sí? No ser, y por tanto son excluidos de la comunidad. Muy bien. Colonialidad del saber. Omar Mantilla, por favor, abre tu micrófono. Bien, yo creo que en esta parte es que los judíos se creían exclusivamente dueños del conocimiento, del saber, al tener la Torá, las leyes, y todo ese conocimiento era exclusivamente para los judíos. Perfecto, perfecto. Y mira cómo el texto, gracias Omar, mira cómo el texto da una vuelta grande, porque el que tiene el saber, en este caso es Jesús, y él responde según su ley judía, ¿verdad?
Pero el texto, de alguna manera, nos está reconociendo y nos está haciendo ahí mismo ese giro de colonial, ¿sí? No sé si ustedes lo perciben en el mismo lugar donde tú estás haciendo ese giro de colonial, en el sentido de que la mujer, a ver si ustedes me dicen, ¿por qué percibimos que en esta puesta de este texto podemos también percibir un giro de colonial? ¿Dónde lo percibimos? Recuerden que el giro de colonial tiene que ver con que otros también saben. ¿Sí lo perciben en el texto? Sí, pero alguien que sea valiente que lo diga, por favor. Alcen la manito. Te contesta Jacqueline por el chat. La respuesta es la Sirofenicia. A ver, le voy a dar voz a Yolanda. Por favor, abre tu micrófono, Yolanda. En el momento que la mujer le dice, o sea, que ella está segura que Jesús lo puede hacer, o sea, ella está segura que si Jesús da la orden, él puede hacer y sacar el demonio, y ella está segura que ella va a ir y la hija ya no lo tiene. Por allí más o menos, vale. Bien. ¿Alguien más? Jenny, ¿alguna otra palabra para complementar? Jenny, por favor. Sí, creo que es cuando Jesús reconoce la respuesta de ella. Entonces creo que le da, bueno, no sé, le da ese reconocimiento a lo que ella menciona, y es ahí donde reconoce ese saber bajo la respuesta de ella. Muy bien, gracias, Jenny. ¿Alguien más? María. María del Refugio, por favor. Creo que cuando ella dice también, los perritos tenemos derecho de comer. Entonces está ella reconociendo y diciendo que, bueno, tiene derecho también. Muy bien. Está posicionando su voz, su palabra y su saber, ¿verdad? Es bien interesante el texto y bien fuerte en eso, que está reconociendo el otro saber. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes perciben ahí colonialidad del alma? ¿Perciben que ella tiene que renunciar a lo que es para poder recibir la curación? ¿O alguna cosa más o menos? ¿Perciben esto? Lorena, por favor, tu micrófono. Yo pienso que es donde ella sabe que Jesús va a curar a su hija, y entonces ella le dice, Jesús le dice, vete por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Yo pienso que ya ella sabía, y también en otra parte, ay, se me perdió, donde le dice, le suplica que le cure a su hija. Yo pienso que ahí es del alma, porque le sale a ella el alma decir, suplicarle a Jesús que le cure a su hija. Muy bien, gracias. Pero ese pedir, claro, es un pedir que le sale del alma, pero ella no tiene que vender su alma para recibir la cura. ¿Sí? Porque miren que en el tipo de colonialidad al cual nosotros siempre estamos acostumbrados, entonces es ese. Por ejemplo, otro pasaje donde nosotros encontramos, no, es que cuando uno mira los pasajes de Jesús, el único es el de la pecadora, vete y no peques más, que parece ser que ese vete y no peques más es un añadido, pero en casi todos los textos de revelación de Jesús, todas las señales que él hace, él, por el contrario, pide como prudencia y que no hable mucho de él. Es decir, él no le dice, te cura a tu hija y tú te vuelves cristiana. En ningún momento dice eso, ¿sí o no? En ningún momento, simplemente la liberación se da. Y ahí es donde uno se pone a preguntar, ¿cuántas veces en nuestra práctica pastoral nosotros sí hacemos esa exigencia para hacer el bien? Ah, no, entonces si yo pero te vienes para mi grupo, pero si no eres de mi grupo, entonces ni te saludo ni sabes. Entonces, eso es un tipo de colonialidad y nosotros lo practicamos mucho. Vemos aquí en el texto que no hay ninguna, ni Jesús le dice, de ahora en adelante, tú me debes la vida, tú vas a pegarte aquí, no vas a salir. No pone ninguna condición. ¿Y hasta qué punto es justamente de verdad? Yo quería que prestáramos atención a esto. Nosotros que nos hacemos defensores del cristianismo, hacemos lo contrario a la práctica
que Jesús nos profesó, ¿no? Ahí es como el desafío bastante grande. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más? Voy a dejar de compartir pantalla para ahorita conversar un poquito sobre los énfasis que ustedes han dado. La misma mujer tiene una actitud descolonizadora. A ella no le importa si es judía o cananea o siria o fenicia. Ella, que solo me dan migajas, pues dame migajas. Pero, oye, es increíble. Ella es la universal. El que no es universal es Jesús. Y va a recibir un palo, va a tener que aprender de esa mujer y cambiar en el futuro. Muy bien, Laura. Tú has dicho aquello a lo que íbamos a llegar, ¿no? O sea, es un Jesús que se deja interpelar por el saber de la otra. Mujer, ¿dónde una mujer le va a enseñar a un maestro judío? O sea, ustedes me dirán, no, pues es que ya se sabía que la iba a hacer y no sé cuánta narrativa, pero el texto está muy claro, nos está mostrando la pedagogía de Jesús. Y la pedagogía de Jesús incluye los saberes de las periferias que vienen desde las fronteras, desde los lugares de no ser. Desde allí hay una pedagogía y un reconocimiento. Nuestra academia, nuestro mundo, tal como está forjado, se forma en universidades allá y se piensa que allá tienen el saber y dejan por lado esos saberes de nuestra vida cotidiana que se tejen y que tienen que tanto poder transformador, ¿no? Desde la vida cotidiana, desde las ollas, desde el compartir el pan, no sé cómo a veces hacemos esa multiplicación de panes con 2 pesos con los cuales tenemos que pasar el mes, ¿no? O sea, es otros modelos también económicos que se van forjando y que de esas periferias es posible decir, otro mundo es posible. Pensar el orden fuera de esto es posible. Y aquí lo estamos viendo, es posible. Es posible si integramos, yo creo que el mundo sería mucho mejor desde allí. Entonces les voy a plantear algunos elementitos en los próximos 10 minutos y después volvemos a abrir el diálogo, ¿vale? Entonces, este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, sabemos que es un texto que hace parte de un contexto más amplio de palabras, de gestos, de milagros de Jesús que se relatan en el Evangelio de Marco. Y encontramos en esos símbolos, en esos gestos, en esos milagros, una cantidad de símbolos como pan, curación, diálogo, conflictos, que resultan familiares en todo el Evangelio de Juan, o sea, el Evangelio de Juan, perdón, de Marcos. Últimamente trabajo mucho con Juan. Entonces, estos temas son propicios de allí, ¿no? Entonces, Jesús va a la región de Tiro, ¿no? Es decir, él se está desplazando del centro, de la comodidad donde él está, y se va para estas periferias, ¿no? Entonces, solo para visitar a los judíos, va a la región de Tiro solo para visitar a los judíos residentes. Y en esa visita, entonces, Jesús quiere permanecer en el anonimato. En el versículo 24 está muy claro, ¿no? Pero no puede porque una mujer de origen pagano, es decir, no judía, escucha hablar de Jesús y va a la casa donde está en busca de la sanación de su hija. Ella va, no le interesa nada, este tipo ya escuchó hablar y ella va con esa certeza. La respuesta de Jesús es la siguiente, entonces, primero queden saciados los niños, porque no está bien entonces tomar el pan de los niños y arrojárselo a los perritos o a los cachorritos. Esta expresión entonces es muestra de un conflicto étnico-racial que existían entre judíos y no judíos, pero también las tensiones de género entre hombres y mujeres, entre clases ricos y pobres. Sin embargo, la voz de la mujer revela su sabiduría y creatividad retórica al responder. Es verdad, ¿sí? Lo que Lauren decía, sí señor, pero también los cachorros debajo de la mesa comen de la migaja de los niños. Entonces, la mujer introduce una discusión teológica en nombre de su hija. Y en esta primera, en este texto, entonces estamos mirando esto. ¿Quién pone los límites? ¿Quién pone los límites? La oficialidad está claro, la religión, la regla desde la oficialidad. En las prácticas cotidianas no hay límites, ¿sí?
si se trata de salvar una vida no hay límites, ¿no? Pero nosotros a veces desde nuestra religión somos tan mezquinos para dar esa salvación, esa posibilidad a las otras personas porque formamos gueticos, ¿no? Entonces, vamos a mirar entonces la primera, la categoría de geopolítica del conocimiento. Ya ustedes la dijeron. Jesús viene a la región de Tiros. Entonces, Jesús, Marcos coloca el texto de Jesús de la mujer sirofenicia en la ciudad de Tiro, que está ubicada en Fenicia, en la parte norte, zona costera de Siria, al norte de Galilea. Las relaciones comerciales entre Israel y Tiro han sido tensas desde tiempos muy tempranos, intensas, perdón, desde tiempos muy tempranos en la historia de Israel, en Primera de Reyes y todo, nos dicen que de allá de Tiro llegaban, por ejemplo, todas las maderas y materiales de construcción para el templo de Salomón, o sea, siempre hubo unas relaciones económicas entre estas regiones. Y en la época de los profetas, por ejemplo, Tiro es condenada por ser una ciudad muy rica, por tener alianzas con imperios, y sobre todo porque en Tiro se practica una religión diferente al yavismo, ¿no? Isaías 23, 1, 18 nos está revelando este conflicto religioso que se da con esta región de Tiro. El encuentro de Jesús entonces no se produce en el interior de la ciudad, sino en el campo, en una región fronteriza, donde confluyen por lo menos 3 culturas, ¿no? La fenicia, la judía y la helenística. En esta región la convivencia es posible incluso en medio de esas tensiones étnico-culturales y económicas, ¿no? Propias de territorios limítrofes y fronterizos. Incluso a partir de esas tensiones de frontera, la comunidad vive porque la comunidad, la práctica de la comunidad no es hacer esa sesión de personas, es vivir y procurar el bien común. Considero entonces importante que en la comunidad de Mateo, esta mujer viene de Canaán. ¿Sí? En Mateo 15, 21, 18 tenemos este relato y no es sirofenicia, ¿no? Y a lo largo de la historia entonces de Israel es casi imposible también pensar comunicación, a pesar de que Israel se instaura dentro del territorio de Canaán, de los cananeos, pero siempre entonces en la historia nos la cuentan con problemas religiosos justamente por el politeísmo que se desarrolla en esta región. En las genealogías de Génesis 10 nos dicen que Canaán es hijo de Can, ¿no? O sea que Can es el papá de Canaán y Can es el papá de los pueblos africanos. Entonces, interesante ver cómo en Mateo esta genealogía se amplía o esta accesión de personas al mundo africano, ¿no? La comunión con el mundo griego parece ser un poco menos conflictiva, porque al fin y al cabo, pues el mundo greco-romano es el mundo que de alguna manera detiene el poder en la Palestina de ese tiempo, ¿no? Pero no obstante, nosotros vemos que la obra, la misión siempre va justamente a esa apertura a los llamados gentiles que serían el mundo griego de la época greco-helenista. Nuestro cristianismo entonces de herencia, también nuestro cristianismo es de herencia helénica y esto tiene su continuidad con la civilización europea que constituye el modelo que debe constituirse para el futuro, ¿no? El modelo de este modelo civilizatorio con este influjo griego y helenista. Sin embargo, entonces, este texto de Marcos 7, 24, 30 nos desafía en la necesidad de pasar de una cultura monocéntrica cristiana a un multicentrismo cristiano. Es decir, uno que acepta diferentes culturas y religiones existentes en nuestro continente y que dialogue con ellos. Creo que esto es un imperativo ético, la necesidad del diálogo que tenemos, que nos desarmemos de tanto odio. De esta manera el aprendizaje se hace recíproco y no unívoco. Yo te doy todo y tú te lo tragas, tú no tienes derecho a pensar, solo tú te entras mi ideología, todo lo que yo te pasa. Entonces, ahí creo que este texto nos está invitando a hablar en esa práctica que vemos de Jesús. Vemos entonces cómo el judio-cristianismo va forjando su identidad política, cultural y religiosa en permanente confrontación con las culturas y con las regiones vecinas. De esta forma entonces se puede decir que el texto sale de la dinámica exclusiva de pureza, de raza, de la vieja ley, y en las fronteras constituyen nuevas identidades políticas y religiosas que se dan a partir de estas prácticas cotidianas que se desarrollan en las fronteras. Entonces, eso en cuanto a las geopolíticas del conocimiento, de estas fronteras
de exclusión, de ahí también se desarrolla saberes. Después la colonialidad del ser, ¿no? Ahí yo ubico a Marcos 7, 25 a 26. Jesús va a la región de Tiro solo para visitar para permanecer en anonimato, ya dijimos, él está. Pero entonces aparece esta mujer de origen griego que escucha a Jesús y ella se dirige hacia él. Y desde allí clama por la curación de su hija. En Mateo habla que ella gritó, es el grito de los pobres desde las periferias. Es esa expresión, ¿no? Que ese grito que produce un cambio, ¿no? Ya no estoy contento con esto, tengo que buscar y tengo que gritar y a partir de ese grito se da la solución. Entonces, esto está entonces en continuidad con el grito de tantos otros excluidos de nuestro tiempo, ¿no? Esa teología del grito, ¿no? Ella se arroja a los pies de Jesús y ruega por la curación de su hija que estaba poseída por ese espíritu. Ella, siendo pagana, no tiene ningún problema en pedir ayuda a Jesús. ¿Qué cuento? Que si somos enemigos, no somos enemigos, no me interesa. Eso no hace parte de lo que ella está pensando. Ella, los que tienen problemas en aceptación son los judíos, los normativos, los pegados a la ley, pero ella que está en esa vida diaria de supervivencia no tiene ningún problema. Entonces desde allí se teje esa colonialidad del ser, ¿no? Que hay un centro que nos impone qué es, y aquí vemos cómo se rompe esa imposición, porque la mujer de alguna manera está en movimiento, rompiendo este colonialismo del ser. Yo desde aquí también soy valgo, es lo que ella nos está planteando. La colonialidad del saber también lo vemos en la respuesta de Jesús, en el versículo 27. La respuesta de Jesús entonces, ya vimos, nos muestra estos conflictos, pero también esas tensiones que aparecen en el texto. Y Jesús, fiel a las normas de su religión, hace una dura comparación. Niños y perros son equiparados a judíos y paganos, ¿no? Esta sentencia de Jesús es la producción de una religión normativa y apegada a la ley, de la que él es heredero y a la que hace profundos cambios desde su encuentro con realidades que interpelan los legalismos judíos. Decir, ustedes me dirán, no, pues Jesús ya nació aprendido, pero nosotros estamos viendo aquí que la práctica dialógica, el encuentro con la mujer, el encuentro con los ciegos, el encuentro con la realidad, permite que él vaya ampliando mucho más estas fronteras que antes eran tan cerraditas, ¿no? Otros saberes lo vemos en Marcos 7:28. Ella acepta y amplía la comparación de Jesús, la acepta, ¿no? Su voz nos revela su sabiduría, su creatividad retórica. La mujer introduce una discusión teológica en nombre de su hija. Ella personifica la Jotmag, la sabiduría, Sofía, la sabiduría que en el Antiguo Testamento clama, grita en los parques por cambio, por transformaciones, ¿no? Y se presenta a sí misma como maestra, como Jesús también lo es, ¿no? Es un diálogo. En su discurso hace una fuerte crítica al nacionalismo judío y a su exclusivismo, y entiende que los animales comen en su mesa solidaria. La metáfora de las migajas usadas por la mujer también para conseguir la sanación de su hija plantea un problema ético de desequilibrio en cuanto al acceso a las necesidades básicas de la época. Se trata de una sociedad estratificada a nivel social, económico, político y religioso. En este sentido hay que correlacionar este texto con el tema de la justicia social en cuanto a la crisis de alimentos que vivimos actualmente, especialmente desde este confinamiento de la pandemia, ¿no? No podemos olvidar este contexto en el que estamos. También las migajas son importantes para nuestros hermanos y hermanas que diariamente tocan a nuestras puertas, ¿no? También que no se estropee, que no se dañe el pan. Es un apelo que la sirofenicia nos está diciendo en medio de este contexto tan duro que estamos viviendo. La sirofenicia representa la voz profética teológica de las mujeres a las que han excluido y marginado del discurso cristiano, donde solo los varones son los que tienen el don de la palabra, de la profecía, del discipulado. Rompe con cualquier prejuicio que socave la sabiduría de la mujer y establece un diálogo inclusivo entre judíos y no judíos. Es la palabra que aviva el implícito conflicto racial y social y nos enseña que podemos tener una buena convivencia entre grupos distintos al nuestro. Jesús acepta el desafío bíblico teológico de la mujer y se produce la curación de su hija en los versículos 29 a 30.
De esta manera observamos cómo la pedagogía de Jesús incluye también el intercambio de conocimiento, el intercambio de saberes, el diálogo. Su actitud nos revela a un Jesús humano que se deja desafiar por los sectores vulnerables de la sociedad y que nos llama a actuar de esa manera, es decir, respetando nuestras diferentes formas de ser, de sentir y de pensar. La colonialidad del poder, ¿no? El poder de Jesús lo vemos en Marcos 29:30. El poder de Jesús aquí no es la norma, no son las reglas, no es el legalismo, no son las jerarquías, no es la sumisión. Jesús acepta el fundamento teológico de la mujer y se produce la curación de la niña. Su actitud es de empoderamiento de las mujeres. Entiende que la voluntad del Padre se manifiesta en el encuentro con quien más lo necesitan. Por eso la actitud de la mujer abre un nuevo horizonte en la vida de Jesús. De esta manera, observamos cómo la pedagogía de Jesús incluye también el intercambio de saberes. Su actitud nos revela un Jesús humano que se deja desafiar por los sectores más marginales de la sociedad y que nos llama a actuar de esa manera, es decir, respetando nuestras diferentes formas de ser. Y al final algunos elementos no acabados, no conclusivos, finales de este estudio, ¿no? Hoy más que nunca entonces el tema de la comida, que también aparece, las migajas, se hace relevante y el apelo ético es no dejar que la comida se dañe, pues hasta las migajas tienen valor. Así pues, para que la comida no se eche a perder y llegue a todas las mesas, es necesario compartir nuestra mesa, más allá de nuestras fronteras eclesiales, abrazando las diversidades. Eso sin duda nos desafía en la necesidad de una iglesia más abierta y plural. De esa manera se enriquece el cristianismo que predicamos. Para que el pan llegue a todas y todos es necesario un diálogo sano y una renuncia a las asimetrías y absolutismos religiosos, políticos y económicos. Al renunciar a los políticos y económicos, al renunciar a los absolutismos, proponemos una revisión de nuestras verdades y una apertura a la inclusión social, incluso con aquellos que no forman parte de mi territorio geoespacial, social, cultural y religioso. Para acabar con el hambre y la exclusión, entonces, la vida debe ser la motivación principal, porque fue la vida de los excluidos y excluidas que Jesús fue por la vida de estos excluidos y excluidas que Jesús fue crucificado por el Imperio Romano, resucitado por el Dios de los pobres. La vida de los pobres y empobrecidos nos sigue desafiando para poder realizar una revisión en profundidad de nuestra práctica cristiana. Tanto la marginación como la exclusión son lugares teológicos importantes, donde debe desarrollarse nuestra práctica solidaria, porque a partir de esas experiencias es posible formular los contenidos fundamentales de nuestra fe y hacer un compromiso con la sociedad en busca de vida digna para todas y todos. Quizás al eliminar esas situaciones de marginación, de exclusión, puedan surgir teologías decoloniales nuevas y más humanas, teologías comprometidas con la integralidad de la vida, los ecosistemas, el cambio climático, la soberanía alimentaria, a favor de la continuidad de la vida de nuestros descendientes. Este rápido entonces estudio de este texto nos desafía entonces también en la necesidad de superar nuestros propios prejuicios, ¿no? Con relación a las mujeres, las comunidades de frontera, las comunidades negras, multicoloridas, raciales, no sé, a todas estas realidades, repasando en nuestra vida diaria, revisando también en nuestra vida diaria nuestro lenguaje perjuicioso. Esto es importante hacerlo, ¿no? Porque nuestro lenguaje perjuicioso contribuye a la negación de muchas personas y grupos, ya que este lenguaje constata que vivimos en una sociedad enferma. Y eso sí que lo vemos aquí en Colombia con la migración de nuestros hermanos y hermanas que vemos aquí, ¿no? Hay un crecimiento, unos estigmas tan grandes en medio de esta pobreza que estamos viviendo y eso tenemos que pararlo. Esta sociedad enferma produce marginación psicológica y social de personas y grupos, porque las exclusiones sociales derivadas del racismo, del sexismo, de antisemitismo, se revela a través de las palabras, del discurso. Entonces paremos, pues estemos cuidando nuestra lengua, nuestra retórica, no más exclusión, ¿no? No más exclusión. Como cristianos, nuestro compromiso es con la vida, nuestro compartir solidario debe ir más allá de nuestras fronteras eclesiales y religiosas. Para finalizar, entonces destaco de esta práctica esa dialogicidad de Jesús, ¿no? Esa necesidad de diálogo con aquellos también que están debajo de la mesa, desde los lugares de exclusión social, desde aquellos lugares que se les ha desprovisto también de la palabra.
Reclamamos el derecho a reivindicar el género, la etnia, la edad, las limitaciones, las opciones sexuales en nuestros discursos teológicos. Esto también nos ayuda a curar prejuicios que aún rodean nuestras comunidades eclesiales. Sin duda esto rompe barreras, crea relaciones más justas y más fraternas entre las personas. Cerramos nuestro estudio entonces expresando nuestro compromiso con mis semejantes cantando. En la nueva tierra el negro, el indio, el pobre y el mulato y el blanco y todos comerán del mismo plato. Seguiremos caminando en esta búsqueda de la práctica solidaria de Jesús en nuestra vida diaria. Gracias. Y ahora sí, Katy, abrimos para las intervenciones finales. Gracias, Maricel. Por favor, los que tengan preguntas por el chat o alzando la manito. Pero bueno, Maricel, mientras tanto, a ti te debe de pasar como a nosotros. Nos preguntan, ¿será que Jesús quiso probar la fe de esta mujer? No te escuchamos, Maricel. Maricel. ¿Tenemos solo esa pregunta o hacemos un bloque? A ver, tenemos de esta. Déjame ver. Carmen, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Carmen, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, ya. Buenas tardes con todos. ¿Qué cree, Marisela? ¿Por qué nuestra iglesia aún es jerárquica en el sentido patriarcal y no ha logrado ser matriarcal? Listo, Carmen. Serían 2 preguntas. Es posible que la tendencia siempre a nosotros interpretar es que Dios siempre nos quiere probar, Dios siempre nos quiere tentar, Dios siempre tiene como que nos está midiendo con vara con esto, y yo estoy como alejada de entender mi relación de Dios como en ese sentido de que Él me tiene que probar, ¿no? Porque creo que no es tan sano, ¿no? O sea, yo creo que Dios no nos está poniendo zancadilla para ver nosotros cómo actuamos y cómo lo hacemos. Yo creo que ahí está también el apelo a nuestra conciencia. Somos seres humanos y somos sociedades adultas, ¿no? Donde actuamos de acuerdo a aquello que nosotros también pensamos que va a ser éticamente correcto. Entonces, en ese sentido, pues respeto quien entienda esto como una prueba, pero yo no lo entiendo como una prueba. Yo lo entiendo más como un Jesús que respeta la integralidad y la dignidad y el ser de la otra persona, ¿no? O sea, esa insistencia que estamos probando nuestra fe y que tenemos que pasar por muchas, no, yo particularmente lo digo desde mí, ¿no? Y la otra pregunta sobre este patriarcado, sí, nosotros vivimos en sociedades patriarcales, esa patriarcalización nosotros la vemos en la religión, en la política, en la economía y en cada una de las esferas. Creo que detrás de esto entonces hay un argumento de poder bastante fuerte, ¿no? Y hay unos argumentos insustentados también por la tradición, por lo menos Jesús solamente estuvo con 12 hombres y una cantidad de argumentos que sustentan justamente esta posibilidad. Yo creo que nuestra iglesia pues va abriendo caminos. Nosotros sabemos que no nos hemos quedado solamente con el papel donde nos han dejado en la iglesia, sino que nosotras también somos ministras, también hacemos comunidad, también trabajamos. La idea no es solamente el patriarcal y el matriarcal y seguir en estas
en estas tensiones dialécticas, no, yo creo que somos humanos y humanas y como personas pues todas estamos llamados también al don de la palabra, al ministerio eclesial, a desarrollarlo desde diferentes maneras. Entonces yo sí sueño con una iglesia mucho más inclusiva, más horizontal en sus relaciones, menos jerárquica, y entonces la lucha, continuamos ahí en esas búsquedas de transformaciones, ¿no? Desde adentro, yo lo digo desde adentro como católica, ¿no? No me voy a salir de aquí. Las críticas que la hago es con mucho cariño desde adentro a mi tradición, intentando ver cómo podemos hacer entonces abrir un poco las puertas. ¿Sí? Las mujeres, ya estamos en la hora, ya llevamos mucho tiempo donde vamos relegadas y ya gracias a Dios nos posicionamos, somos teólogas y todo, pero todavía hay caminos a hacer, ¿no? Y creo que en este momento las tendencias es mucho más a cerrarse. Nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles, están creciendo los racismos, las xenofobias, están creciendo, las exclusiones de todo tipo y a nivel religioso también, ¿no? Como el miedo al poder que nosotros podamos representar. Pero creo que nosotros no queremos quitarle, no, queremos otra cosa diferente, mucho más abierta, mucho más plural, mucho más que fluya, ¿no? Que fluya vida, que la sangre se mueva, entonces se corra por las venas, eso es lo que queremos, ¿no? Para eso pues tenemos que caminar mucho. A ver si esos grandes poderes se van construyendo con estos micropoderes que se van generando desde esa misma propuesta que yo digo que Jesús empodera a las mujeres a decir, por ahí va, su camino va, usted tiene derecho a hacer, a sentir, a ver, y etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, Maricel. Fanny, por favor, tu pregunta. Muy bien, buenas tardes, Maricel. En este texto podemos decir que Jesús es amo de la distancia, porque vemos que hay esa distancia de judíos con los paganos, que no se llevaban o que no se llevan por las situaciones religiosas de pecado, qué sé yo. ¿Podemos decir que Jesús es amo de la distancia? Yo creo que no. Lo que pasa, la respuesta de Jesús al principio es coherente con lo que él fue formado, porque él es judío. Y dentro de la ley judía, pues decía eso, ¿no? Habían esas distancias. Pero yo estoy interpretando el texto, entendiéndolo como él fiel a su judaísmo escribe, pero la realidad de la vida te dice, hay que salirse de esta normativa, no podemos hacer acepción de personas, ¿no? En el encuentro. Entonces yo no diría que él es amo de la distancia, por el contrario, yo diría, él es el amo de la diversidad y del abrazo a esto, a estas diferencias, a esto que se forja tan bonito entre multicolorido, no es uno, no es un solo color, no es un solo uniforme, no es uno, sino que abraza las diversidades. Gracias. Aquí tengo una pregunta de Patricia Perrazo. Ella está iniciando el estudio con nosotros, ¿no? ¿Cómo entender que Jesús diga, espera que coman primero los hijos? Sí, entonces los hijos son el grupo de su tradición judía, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo, como si él viniera solamente para ellos. Y es lo que estamos diciendo en su encuentro, en su abrazo, en su mirar la realidad, que no se quedó mirándola desde el centro de la ciudad ni desde el centro del templo, sino caminando peregrinamente, ¿no? Ahí lo vemos, mirando las realidades, es que él va abriendo su tienda y nos va diciendo, todos merecemos, y lo que ha hecho esta legalidad es generar exclusiones, ¿no? Porque sabemos que muchos grupos sociales no podían ni llegar al templo, ¿no? Las mujeres están en la última parte junto con los enfermos, leprosos, y así por delante iba esa cadena de los que tenían que estar en las afueras, intramuros. Entonces creo yo que él va a esos espacios y los abraza y los acoge. Gracias, Maricel. María del Refugio, por favor, tu pregunta. Sí, gracias. Es más bien un comentario. Agradecerte, Maricel. Me gusta mucho cómo has planteado este pasaje bíblico que a mí de pronto me dejaba como en conflicto. Se me hacía dura la respuesta de Jesús.
pero esta manera en que me has ayudado a entender, ¿no? Yo veo más bien que es un Jesús que se dejó interpelar y que ahí estaba dando su enseñanza, diciendo, o sea, no nada más la salvación es para los judíos, no somos los principales, sino que hay que acoger a todos. Yo creo que el dejar que ella le rogara, pues, que le hiciera el favor, esa era como su intencionalidad, ¿no? De dar un mensaje, una enseñanza, de abrazar a todos, de acoger a todos. Me gusta mucho esa parte. Y en cuanto a esto que nos comentas del empoderamiento de la mujer, yo lo veo así como, no hay que como generar entre nosotras como esa lucha, sino más bien darnos cuenta que la mujer tiene su capacidad, tiene las posibilidades, ¿no? De ser teóloga, de participar en la iglesia. Entonces yo creo que es más bien que nosotros vayamos enfocando esta fuerza o esta búsqueda en armonía, porque pues combinadas las dos sabidurías, hombre, mujeres, podemos llegar a cosas más grandes y no vivir como en una lucha, ¿no? Contraponiendo lo que uno o el otro hace. Gracias, me gustó mucho tu ponencia. Gracias, de eso se trata, ¿no? De estamos humanos, somos humanidad y construimos entonces fraternal y sororamente entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hablo de empoderamiento es que a veces se siente como la mujer desprovista de poder, ¿no? De que de allí no sale. Y lo que él hace es decir y dar como esa posibilidad, ¿no? Pero no en ese clima de pelea, yo no lo veo así, yo lo veo más en transformación, porque esta lucha de mejores condiciones, de fin de los feminicidios y tantas cosas que nosotros vemos todos los días, se tiene que hacer en comunión entre hombres y mujeres. Gracias, Maricel. Hermana Berna, la respuesta tajante de Jesús, según mi punto de vista, hace que la mujer responda con seguridad y valentía. ¿Qué dices tú al respecto, Maricel? Sí, estoy de acuerdo. Y lo que pasa es que también en este proceso de lectura nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien el Evangelio de Marcos fue el primero en ser escrito, de todas maneras no todas las narrativas se escribieron en tiempo real. Por tanto, esto es una producción literaria que se la debemos a Marcos. Dijeron que es Marcos o a la comunidad que Marcos representaba, porque los evangelios nacieron anónimos. Entonces nosotros, a veces el problema con las interpretaciones nosotros bíblicas es que pensamos que pasó tal cual la cosa pasó, ¿no? Y los primeros escritos se dan después de que Jesús ya murió, pues Marcos, ahorita la historia reciente dice, por ahí 10 años después de que Jesús comenzaron a recuperarlo, ¿no? Entonces por eso a veces pensamos, es que como si estuviera igualito, ¿no? Por eso a veces los mismos relatos lo tenemos en Mateo, en Marcos, pero también lo tenemos en Mateo, son dos comunidades que recepcionaron de manera diferente, entonces a veces pensar como que igualito como pasó, sucedió, no teníamos cámara, no teníamos nada, todo eso. Entonces, ese es el problema a veces con la interpretación que nosotros tenemos, porque nos da miedo de cuestionar el texto pensando que fue Jesús mismo que lo escribió y que lo dijo y que está, ¿no? Pero es alguien que lo está contando por él, esto es importante decirlo. Entonces, en ese sentido, por eso justamente tenemos el mío, Jesús quiso tentar o no, o fue Jesús o fue el redactor que escribió. Sí, entonces, como prestar atención en esto, ¿no? Es un texto que se nos abre para que lo leamos, para que lo interpretemos desde ahora, y creo yo que se me olvidó la pregunta, Katy, me fui por otro lado y se me olvidó. Tranquila, que a mí me voy por peras y salgo con que si la mujer sirofenicia respondió con seguridad y valentía. Sí, 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 obviamente. Yo ahí en ese sentido yo sí creo que habían comunidades de mujeres fuertes en ese proceso. No sé si de escritura posiblemente porque las tradiciones y que preservaron esa memoria.
de un grupo de mujeres empoderadas que estuvieron allí, ¿no? Porque a Jesús le siguieron muchísimas mujeres, siempre nos dicen, llama mucho la atención, no todas está desprovista de poder, ¿no? Porque ni del lado del marido, la seguían multitudes, incluyendo mujeres y niños, siempre nos dicen, y entonces lo que yo sé es que el movimiento de Jesús fue un movimiento catalizador para las mujeres. Es decir, fue un movimiento que posibilitó y que abrió las puertas para las mujeres, por eso tantas mujeres lo siguieron y él las comprendió, y de ahí yo creo que la seguridad también de ellas hablar, porque ya muchas de ellas hacían parte de este movimiento. Gracias, Maricel. Jacqueline, que es también una de nuestras chiquillas principiantes en Biblia, lo dice y lo define con unas palabras tan sencillitas, permíteme, dice: qué genial, Jesús te enseña a no ser cuadrado y cerrado a través de la mujer aquella que le dijo: yo también soy hija de tu Padre amado, también viniste para nosotros. Qué bien, Jacqueline. Bueno, Ale de Argentina, la mujer tenía un motor, muy fuerte, la enfermedad de su hija. Bueno, no es pregunta, entiendo que está ella hablando con él. Le vamos a dar, por favor, a Omar, que abra el micrófono y la pregunta de él. Omar. Mi pregunta iba en el sentido de que los pobres también tenemos prejuicios ante los ricos, ante la gente que tiene conocimiento, y que por diferentes causas personales o de sociedad han alcanzado ciertos saberes. La pregunta era, ¿es posible que dentro de esta nueva visión de otra iglesia es posible incluir a los pobres, a los ricos sin prejuicios, a la gente que sabe sin prejuicios, y hacer una actitud de perdón con ellos, o primero juzgarlos o incluirlos? Yo creo que tú diste la respuesta, ¿no? Hay que incluir desde todos los lados. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Y cuando uno hace una propuesta, yo creo que la crítica no es a veces ni tanto a las personas, sino a los modelos, ¿no? Cuando yo digo el modelo que produce tanta exclusión, tanto rico y tanto pobre, porque sabemos que los dueños del mundo son unos cuantitos que se llevan todo lo que los otros trabajan. Eso no es decir, estoy diciendo con prejuicio, ni mucho menos, es una realidad del mundo como está organizado y como está dado. En los evangelios también hay algunos pasajes donde hacen referencia a los ricos, y donde también Jesús invita al compartir eso que han podido tener durante la tierra. Yo creo que ese es como el desafío que tenemos evangélico, ¿no? O sea, no a la usura, no a no sé cuánto, pero no. Y yo creo que esto nos ayuda a pensar en modelos también alternativos de vida, de no consumo, no tanto consumismo, sino de apertura. Yo creo que no es y no se dice en el malo decir estos son los malos y estos son los buenos, porque yo soy una de las críticas. América Latina siempre optó por los pobres, pero los pobres optó por las cárceles o por el pentecostalismo, por otros grupos, no sé. O sea, no quiero decir que pues desde ahí todo sale bueno, no, es decir, no, ni estamos haciendo ese tipo de lectura, por el contrario, estamos apelando al amor evangélico, el poder decir, yo tengo y yo puedo dar un poco de lo que tengo y compartirlo. Listo, Maricel. Héctor Fabián Betancourt. Tomando el eje temático de la casa, podemos decir, la casa es importante para salvaguardar la salud. La hija de la Sirofenicia recibe su sanación en casa. De hecho, la casa es muy importante en el cristianismo primitivo, en las primeras comunidades. El espacio de oración, ese espacio de la salud, ese espacio del compartir, es el espacio de rezar,
¿no? Que es el espíritu que nosotros guardamos, ¿no? De estas lecturas comunitarias de la Biblia en estos espacios donde sucede, en un contexto donde la casa se confinó a la mujer, ¿no? El mundo grecorromano entonces habla de casa y plaza, la plaza para los varones, la casa para las mujeres, como que de allí no, pero nosotros estamos viendo que ese modelo de casa, que no eran sinagogas, sino casas ampliadas, allí entonces se salvaguarda la vida y la religión, ¿no? O sea, muchas cosas se generan. Por tanto, la casa también es un espacio político de resistencia. Gracias, Maricel. Mónica Carrillo, ¿por qué se le acredita mucha responsabilidad del pecado original a Eva? ¿Por qué se le toma la responsabilidad de nuestros pecados a una mujer que la tentaron? Y tú, Mónica, tú estás tomando uno de los mitos fundantes del patriarcado, ¿no? De este mundo pensado a veces casi sin la necesidad de mujeres, ¿no? Sabemos muchos de estos textos que se acentuaron, sobre todo en la patrística, es mejor nacer un hombre que una mujer, que no una mujer, y una cantidad de refuerzos fuertes que ha sido como lo duro que ha desacreditado un poco en nosotros, ¿no? Y nos han presentado como las eternas pecadoras, pero que pues ya llevamos un trabajo bastante fuerte de despatriarcalizar esos mitos, de leerlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, el mito de Eva, leerlo, Eva y la serpiente como un diálogo de saberes, de sabidurías, porque la serpiente también representa, es la líder, también representa la sabiduría, la salud, la sanación, o sea, otras lecturas que también estamos haciendo fuera de esa lectura tradicional que tanto nos ha golpeado, pero que hay que recordarla y decir, tenemos que salir de esto, ¿no? De este atropello contra el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Gracias, Maricel. Ya no veo preguntas. La última, Carmita. ¿Dónde cree usted que se rompe el grito de mujeres que hoy en día, bueno, no entendí o no leí bien, o se la silencia? ¿Dónde cree usted que se rompe el grito de mujeres de hoy en día o se la silencia? Pues mire, yo creo que hay muchos gritos de las mujeres hoy, eso lo vemos en todos los movimientos sociales que nosotros vemos, de campesinas, indígenas, trabajadoras, operarias, movimientos de mujeres reivindicando. Siempre hay un desprestigio, nosotros sabemos el trabajo que se realiza desde las mujeres, siempre monotemáticas, siempre por allí, es mejor que callen, o sea, esa intencionalidad todavía está, pero yo creo que nuestra resistencia va más allá y no nos callarán. Yo creo que esa no nos callarán y seguimos como adelante, creyendo, yo creo mucho en estos pequeños espacios de encuentro, de resistencia, de sororidad, de cambio, de transformación, ¿no? Y que lo que proponemos aquí no es una lectura contrapuesta para lo que los varones han dicho, simplemente una lectura porque son muchas las lecturas. Los varones tienen derecho a hacerla, nosotros también tenemos que derecho a hacerla y lo importante es que podamos dialogar y tengamos y no perdamos el foco, que nuestras lecturas deben ser liberadoras en función de la vida, de todas y todos sin excepción. Muy bien, Maricel, si me permite, Katy, Maricel nos ha pedido una canción antes de terminar y pasar a la despedida en todo el grupo y los anuncios parroquiales que decimos. A Maricel Mena, alguno preguntaba dónde se la puede seguir, en redes sociales, en el Ribla, pues en el... ¿cómo? Porque parece que has despertado hambre por esa línea de estudio, de conocimiento, Maricel. ¿Tienes alguna orientación para que las personas puedan seguir aprendiendo, enriqueciéndose?
La más sí que les invito, ustedes solamente van al Google y colocan Maricel Mena Academia. Y ahí sale la primera página donde dice Universidad Santo Tomás Academia Edu. Ahí tengo la concentración de buena parte, mayoría de mis escritos, ¿sí? De talleres bíblicos, con comunidades, o sea, tienen ahí un insumo grande que les puede ayudar. Katy, puedes escribir en el chat Maricel Mena Academia Edu. Y luego, ¿cuántos artículos tendrás, Maricel, en Ribla, que está libre en el centro bíblico? Yo creo que más de 20, 30 estudios. Empezaste casi de niña en las reuniones de Ribla, conmigo. Sí, sí. Más de 30 encontrarán, ¿verdad? Sí, bastante. Yo últimamente he escrito poco, que me dicen que hoy la que más escribo. Sí, has perdido la cuenta. Y eso se encuentra en la página Centro Bíblico Verbo Divino. Y ahí verán Ribla, ya Katy les ha enseñado. Y en el índice, pues van a la M por autores, Maricel. Vamos a poner. Y verán cantidad de artículos, temas, les dirá el número del Ribla y buscan, anotan en un papelito, se bajan el Ribla y ahí buscan su artículo. Vamos a buscarle, a ver, de una vez, para que vean nuestra gente. Ahí está. Ya está. Lo que está es. Aquí tenemos Ribla. Claro, son muchos. Y ahí vamos está. al índice general. Y ahí hay por autor, por textos. Autor, vete a la M. Estás en la B. Hay que... Mena López. Aquí López. Está. Comerán los perros la carne de Jezabel. Fíjense, cada vez que hay un guión es para no repetir el nombre de Mena López, Maricel. Y ahí ven el Ribla y van anotando. Sigue para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, Agudelo. Exagerado. Ah, no. Pues no, Agudelo, ese lo escribí yo con Agudelo, sí, entre los dos. Entre los dos. Y con Maistegui González. Sí. Ya. Y Maricel, ¿sirve para abajo? Claro, claro que no sé por qué se mezcla con... Bueno, ya, estamos actualizando el índice. Almada ya me contestó los 4 últimos números. Ya estaremos al día en pocas semanas en el índice. Muy bien, gracias, Maricel. Padre Laura, solo un ratito. Maricel, Mena López Maricel, comerán los perros la carne de Jezabel, sexo e idolatría, etc. Está en el Ribla 41, que fue hecho en el 2002. Esto no sé qué significa, padre. Y las páginas... el primer número de ese año y la página. Ese número no es importante. Se va al número del Ribla. Ya, y ahí en el índice puedes encontrar a Maricel Mena, ¿ve? Y en la página 58. Todo fríamente calculado, porque estamos en Quito, que hace mucho frío. También en Bogotá. Y ahí están, miren, solo para ponerles ahí el dulcecito, el resumen, el estudio histórico y literario de la vida y muerte de la profetisa y reina Jezabel posibilita la desconstrucción de metáforas de sexo e idolatría que circundan el lenguaje profético.
este lenguaje, además de promover el exterminio de las mujeres extranjeras y sus deidades, encubre la actuación y liderazgo de Jezabel como reina. ¡Wow! Listo, les he dejado ahí el dulcecito. Para que lo lean, están en nuestra página totalmente gratuitos. Sí, es una donación de muchos biblistas latinoamericanos, caribeños, que a lo largo de estos, ¿cuántos ya, Maricel? 35 años. Nos han regalado sus estudios para compartirlos con Latinoamérica, con América y el mundo, porque nos visitan de todo el mundo. Padre Laurin, nos despedimos del Facebook para poder dar paso a la canción. Sí, ya puedes dar paso a la canción. Caso contrario, el Facebook nos silencia la grabación del encuentro. Listo, entonces esta canción nos la sugiere Maricel y veamos su riqueza. Optimizar audio, video. Y todo está para. Soy Tamar, la joven viuda, cananea sin hogar, llevada de cama en cama, tradición sin cuestionar. A orillas del camino, seductora al esperar. El riesgo es la esperanza, bastón, sello y collar. Soy Ra de la muralla, puta de la ciudad. Sobrevivo a la invasión de tierra, cuerpo y hogar. El miedo no es barrera, me impulsa a negociar. La vida se disputa en la alta fidelidad. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Soy Ruth la moabita, la novedad del lugar. Con mi suegra igual de viuda, espigando para el pan. Estrategia de mujeres en un mundo patriarcal. Tu pueblo será mi pueblo, fuerza de sororidad. Soy Betsabé, la deseada por la codicia real. Trofeo de dos machos que arrasan sin mirar. La guerra que desgarra mi ropaje y dignidad. Marioneta de un sistema que no respeta el lugar. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Transgresoras, seductoras, nadie las pudo silenciar. No nos van a silenciar. Las ancestras de este niño son herencia y libertad. Transgresoras, seductoras, no nos van a silenciar. Elegimos el camino, resistimos al andar. Soy María, una más, como tantas marginal, anunciando con el canto ese cambio que vendrá. Abuelas del camino, sin corona y sin altar, cuerpos de mujeres construyendo dignidad. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar.
equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Lindo, Maricel, muchas gracias. Un bonito canto, de verdad. Padre Lauren. ¿Qué voy a decir? Ella ya lo sabe todo, ¿verdad, Maricel? Lo que la quiero, lo que el camino recorrido, somos amigos queridos de caminada, de lucha, somos testarudos, ¿verdad, Maricel? Te queremos mucho. Muchas gracias por compartirnos esta tarde. Ha sido maravilloso verte, oírte, porque sé que detrás de todas esas palabras hay vida, entrega, sacrificio, amor, solidaridad. Gracias, Maricel, que Dios te siga bendiciendo. Gracias, mi Laura. Gracias, Maricel. Dios te pague por toda esta riqueza que nos has dado, por las semillitas que dejas en nuestro corazón. No será la última vez. Vamos a seguirte invitando porque la gente está loca con tu presencia. Gracias. Muy bueno, Maricela. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maricel. Bendiciones a todos. Gracias. Domingo. Dios le pague, Maricel. Dios le pague. Gracias por la generosidad. Dios le pague. Muy bonita, Maricel. Gracias, Maricel. Muchas gracias. Dios le bendiga, Maricel. Recordarnos estas hermosas enseñanzas para aprendiendo y aprendiendo. Bueno, como siempre, voy a prepararles el material de hoy. Son 4 cosas. El audio, el video, segunda. Tercero, el PowerPoint. Y cuarto, el documento que desarrolla la charla Maricel. En el video tienen la canción. Así que el que la quiera escuchar, que se descargue el video y ahí la puede escuchar. Y una indicación más, por favor, no podemos enviar a los correos electrónicos. Solo Padre Laura es la persona indicada que les envía todo este compartir del día de hoy. Así que Lorenita Pareja y alguna otra persona más que preguntaba, Jacqueline me parece, ustedes recibirán en su WhatsApp para que puedan seguir estudiando y reflexionando la riqueza que hoy nos ha entregado Maricel. Claro, que hay una condición para que les llegue el link y los materiales. La condición es que tengan mi contacto guardado en su teléfono o dispositivo. Caso contrario, no les llega. Algunos cambian de teléfono y no guardan el contacto. Yo les sigo mandando el link, pero ya veo que no se marca en verde. Quiere decir que ya no tienen guardado el contacto mío. Esa es la única condición. Todo con mucho amor, pero ustedes tienen que prestar atención. Guarden mi contacto para que les llegue el link y los materiales. Y el domingo que viene, avisos parroquiales. Bueno, ya empecé, ¿no? Con lo del link, que es fundamental, guardarlo en su teléfono. Segundo aviso parroquial. El domingo que viene, Fernando Vega, desde Cuenca. El tema es el templo, casa de oración y no una cueva de ladrones.
¡Wow! ¡Qué duro es Jesús! Bueno, nos tendremos que replantear cómo usamos el templo, la iglesia, la comunidad. Eso, nada más. No hay más avisos parroquiales. Bueno, yo sí tengo uno. A ver, termine, padre. No, el otro aviso quizás es el tuyo, que mañana comienza la semana esperada con el padre Fidel Oñoro. Ya son más de 200, casi 20 estudiantes inscritos. Bueno, esperemos, pido sus oraciones. Es muy profunda, muy intensa. A las 8:30 de la mañana los inscritos se les mandará cada día la grabación, como todas las grabaciones, muy livianas, técnicamente tratadas, se les mandará el link. El que quiera, les sugiero esta semana que empieza mañana, guárdenlas en algún dispositivo, guárdenlas, bájenlas y guárdenlas, porque después de un mes ya no servirá el link. Y luego empiezan a pedir y ya no existe el link, solo durante un mes. Y hay material para estudiar quizás para varios meses, no por asistir a la semana. Vamos a aprender todo lo que den en las charlas. Listo, no me había acordado de eso, pero muy bien. No, yo quería decir que somos familia, más de 250 personas conectadas a través del Facebook y de Zoom. Nos conocemos muchos de nosotros y pues pido oraciones para acompañar a un hermano. El padre Carlos Eduardo Betancourt tiene lamentablemente la pérdida de su hermano física, pero sabemos que la resurrección, pues él está ahora viviendo esa realidad. Gracias. Tengo muchas palabras porque de verdad siento mucha tristeza, pero a la vez alegría porque sé que un hermano está en la plenitud. Sin embargo, le dejo a padre Carlos Eduardo. Gracias, Katica, gracias. Qué pena hoy llegué por motivos de fuerza mayor, estaba con la familia afuera y no alcancé a llegar a la charla de Maricel, pues sabiendo cómo es colombiana y aunque no la conozco así personalmente, sé por referencias el valor que ella tiene como teóloga en la teología latinoamericana y aquí en Colombia en particular. Pero escuché ya después las cuestiones, alcancé a llegar faltando 15 días para las 6 y ya las cuestiones que levantó ya uno se imagina la calidad del trabajo que ella expuso. No, muchas gracias, de verdad, hoy no pude de verdad tenerle desde el inicio, pero hay colombianos y muchos ecuatorianos y latinoamericanos compartiendo el valor de la experiencia de la teología de Maricel. Y no, yo estoy acá, un hermano falleció este fin de semana, un hermano muy querido, que tuvo desde pequeño, era especial por la discapacidad de la polio, pero un hombre muy capaz, muy inteligente, y entonces siempre, como siempre, es una pérdida, pero también la alegría de la Pascua, ya lo dijiste, Katy, la Pascua de quien nos ve, no solamente mi hermano, sino todos los seres amados y queridos que nos ven desde los ojos de Dios para que mejoremos y crezcamos. El mejor homenaje para un fallecido es nuestra propia vida como fuente de crecimiento para los demás. Siempre todos los seres amados nos van a aportar eso, de donde venga, como estén y lo que hayan aportado, se vuelve de valor para nosotros cuando estamos aquí en este pasaje también tan corto, aprovecharlo para no desperdiciarlo. Bueno, muchas gracias, de verdad sí, a los que participaron, a los colombianos que estuvieron también, y bueno, muchas gracias, Katica, gracias por los gestos de generosidad y del equipo y de todos, de Lauren y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que a través de esa red de amistad me han hecho sentir un hermano más acogido y querido. Gracias. Gracias, Carlos Eduardo.
Gracias a Dios por tu hermano que supo ser en la vida ejemplo y testimonio de vida, de esfuerzo, de superación. Están preguntando algunos extranjeros para el pago, para inscribirse. Por favor, a mi WhatsApp, para no alargar ahora en explicaciones de cada país. Alexandra ya ha puesto para todos mi número. Los que no lo tienen, yo les resuelvo todo, ¿sí? Nadie se va a quedar sin estudiar si quiere hacerlo. Una semana extraordinaria. Escriban a mi WhatsApp. Ya saben, el plus, el número de Ecuador, ya está ahí en el chat. 593 99 1346 37. Repito, signo más 593 99 1346 37 y recibirán mi voz de Navarro, de cantor de jotas, la alegría de compartir con ustedes cualquier consejo, información y oración. Una feliz noche. Vamos a preparar su material.